Igual. Igual. Cada día cantamos mejor. Sí, claro. Bueno, vamos a conversar con Alejandro Martín Rabinovich, que es doctor en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales a París. Ah, mira. Mira vos, ¿eh? Este es investigador del CONICET. Además, queremos, más allá del contexto político y todo, siempre es bueno saber e imaginar, es muy atractivo el niño que llevamos adentro, cómo vivían en 1810. Y Tan diferente, ¿no? sí, Supongo que había aguatero, no había agua, Sí. obviamente. Las luces serían no había energía de, eléctrica, de velas, no había celulares, pero no Bueno. había no había tanta televisión a cosa. color. Había vestidos largos, lo cual era un problema. Pero conspiraciones había. Sí. Sí, siempre ¿Ves cómo hay hubo. cosas que no Y pasan seguro de los moda? pastelitos Pará. eran de membrillo. Y armas también. Y armas Y armas también. ¿Viste? Había que recargarlas continuamente. Y también el oficio más viejo del mundo, calculo. Bueno, Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, Alejandro, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. Haceme una pintura de aquel 1810 de Buenos Aires. Una pintura. Bueno, pensemos primero. ¿Cuántos eran? Vamos a ponerla en contexto a la ciudad. Era lo que hoy llamaríamos un pueblito, porque tenía 40.000 habitantes con toda la furia, Mirá vos. de los cuales un tercio eran esclavos, afrodescendientes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que después era una sociedad de castas, en la cual, a diferencia de hoy, no todos eran ciudadanos que podían participar de la cosa pública, sino que estaba muy estratificada la sociedad, y hasta el 25, hasta la Revolución, era un grupo muy pequeño, muy reducido de personas los que participaban de la cosa pública. el Claro, pueblo, básicamente digamos. españoles, básicamente. Bueno, españoles americanos también, en una posición un poco subordinada, incómoda para ellos ya a esa altura, Ujú. pero los españoles americanos también tenían derechos, participaban de una vida política muy limitada, ¿sí? Había un cabildo, había una audiencia, había idas y vueltas, pero todavía no se había abierto la participación como va a pasar con la Revolución, que es donde irrumpe el pueblo en un sentido más amplio a la cosa, al juego político, digamos. Por eso se llama una revolución. Los jóvenes rebeldes, patriotas, digo los Belgrano y demás, ¿qué edad tenían en ese momento? Depende. Belgrano ya era un señor, digamos, hecho y derecho, un funcionario con una buena carrera, estaba muy bien ubicado. Estaban en la cuarentena muchos de ellos. Ah, Pero después mirá se van a sumar muchos que son mucho más jóvenes. Lo que pasa es que hay toda una generación, sobre todo de militares, que se va a incorporar y que van a empezar su carrera ahí, los Lavalle, los Lamadrid, que tienen 16, 17 años, que van a hacer su carrera. Pero los que dirigen al principio, los Cornelio Saavedra, los Belgrano, los Moreno, están en la flor de la edad de la época, que son los 40, digamos. Toda la gente, más allá de que no fueran muy deportistas, tenían que ser de a caballo, si no tenía que tener un carruaje, ¿no? No, caballo era, en la llanura transporte. bonaerense, era absolutamente vital, y entonces la gente que vive en la ciudad, incluso, todos tienen que ser buenos jinetes. Obviamente la gente de la campaña vive literalmente a Sí, caballo, sí, sí, y claro. son de los mejores jinetes del mundo, pero sí no había otra manera de ¿Y cómo puedo de imaginar viajar. el centro, donde hoy está Casa de Gobierno, la Catedral, el Cabildo? Bueno, donde está la Casa Rosada estaba el fuerte, que era la estructura virreinal principal, una estructura bastante fea. La plaza tenía una recoba, la Plaza de Mayo tenía una gran recoba, o sea, una estructura con columnas, que era un lugar donde se resguardaban de la lluvia, donde se comerciaba, donde se charlaba. Después el Cabildo, que no era el edificio actual, está rehecho, está remodificado, era un poco más chico, pero estaba más o menos en el lugar donde está ahora. Y alrededor vos tenías unas manzanas, algunas, si caminan para San Telmo, ¿sí? Por calle Defensa o por alguna de esas, hay algunas casas que son parecidas, queda muy, muy, muy poquito de aquella época, pero esas casas muy altas, las describían los españoles como que cada casa parecía una fortaleza. Eran casas muy altas, con rejas, con ventanas altas también, muy austeras. Nada que ver con otras capitales virreinales. Cuando uno
trata de entender la posición que ocupaba Buenos Aires y el Río de la Plata en esa época, está bueno ir a ver los cascos coloniales de Quito, de Lima, de las ciudades realmente ricas de esa época en América, y te das cuenta que la escala y el fasto son completamente incomparables, ¿sí? Realmente Buenos Aires era una aldea secundaria, digamos, por ese momento todavía. Decime, las casas tenían una suerte de aljibe, ¿el aguatero dejaba el agua en aljibes? No, el aljibe es un pozo que Con te agua permite acceder propia. al agua de la napa. Si Y tenés suerte, sacás buen agua de la napa. Si no tenés aljibe no tenía todo el mundo tampoco. Entonces pasaba el aguatero y vos le comprabas el agua si no tenías un aljibe propio. Pero las familias importantes tenían un patio con aljibe. ¿Y qué tipo de baño, de sanitarios tenían en ese momento? Muy poco y nada. El baño de atrás, ¿no es cierto? Los que tenían patio tenían el baño de atrás separado de la casa. Obviamente un baño seco llamaríamos hoy, y si no, el resto de la gente que vivía más amuchada, en piezas, en casas más modestas, en altos, tiraban los residuos por las ventanas. Agua La va, basinica. había que gritar, ¿no? Agua va y basinica, y te imaginas lo que debía oler, debía ser Pero, inimaginable. digo, el yo olor. imagino todo muy sucio. Es que era todo muy sucio, no solo en Buenos Aires, en todo el mundo. En Sí, París, sí, en claro, Londres. sí. No existen las obras sanitarias en esa época, no hay cloacas en ningún lado, así que vos caminas por una calle de tierra que cuando llueve se embarra y que encima tiene décadas y décadas de recibir excrementos de todos los pasantes, más los caballos y las mulas que circulan por la ciudad. Claro, pero aún así, vos fíjate que había todo un protocolo para vestirse, como muy cargada la ropa. Bueno, la gente de bien, digamos, la De gente bien, más sí. decente, obviamente trataba de mantener, pese a todas las condiciones tan rudimentarias de la época, trataban de mantener el decoro, digamos. Pero uno imagina que esos vestidos largos que llevaban las señoras Oh. se terminaban llenando de mierda. Pero claro, caminaban por la literalmente. Y sí, Ahora, no hay otra, no vivían en Alejandro, un palacio. pero ¿sí? además, supongo que el mismo tema era para el baño. Entonces, ¿cómo combatían los efluvios corporales con esa ropa y todo? Y te bañabas, tenías que juntar agua, calentarla, y hay como unas bañaderas muy pequeñas, pero eso te estoy hablando de la gente realmente que tenía una buena posición económica, sino los demás con un poco de agua, los sobacos y no mucho más. Claro, porque no había, supongo que perfumes eran carísimos. Sí, se iban a bañar al río, ¿Y lavaban el agua en el río? y sí. Todo el bajo era muy diferente en esa época de lo que es ahora, era como una playita, había una playita. Toda la zona de Retiro en particular era conocida porque las mujeres llevaban al ropa a lavar, y era un paseo y la gente se metería al agua. Ahora, si así vivían los más acomodados, ¿cómo Sí. vivían los esclavos? No, los esclavos en Buenos Aires muchas veces vivían obviamente con menos comodidad, en las casas, en las grandes casas comerciales de los dueños de los esclavos, ¿no? Tener esclavos era una inversión muy considerable, muy importante. Entonces a los esclavos se los cuidaba, había que mantenerlos en buena salud, bien alimentados, porque era un capital importantísimo. ¿Se compraban y se vendían o se encariñaban y formaban parte de la familia? Había de todo, había de todo. Buenos Aires era una sociedad muy, muy móvil en ese sentido, entonces vos tenías esclavos que eran más parecidos a los que uno ve en las películas de las plantaciones, ¿no? Que simplemente a los latigazos y una máquina de trabajo lo trataban así, y otros que no, que se incorporaban perfectamente y aparte desarrollaban tareas muy variadas, muchas de ellas muy apreciadas. Por ejemplo, los músicos solían ser esclavos, que eran los que tocaban los instrumentos en esa época. Los maestros de música eran esclavos, eran negros. Había artesanos, había de todo tipo de tareas que por ahí uno no representa como la esclavitud, y que sin embargo la hacían muy bien, con gran talento, y entonces eso hasta les permitía ganar dinero y eventualmente comprar su libertad. Por eso había una gran capa de libertos también. ¿Y los ricos sea, eran hacendados o comerciantes?
Mira, en la primera etapa, antes de la revolución, principalmente comerciantes y principalmente peninsulares, ¿sí? Las casas más importantes comerciantes estaban en manos de los españoles. Después de que se hace la Revolución de Mayo y se desarticula lo que era el territorio del virreinato, ¿sí? Cuando empieza la guerra y Buenos Aires deja de controlar lo que era el Alto Perú, recordemos que todo este territorio vive casi exclusivamente en términos económicos de lo que sale de la plata del Potosí, del Cerro del Potosí en el Alto Perú, que eso viene hasta Buenos Aires y de ahí se embarca y es una de las vías principales monetarias del Imperio Español. Entonces Buenos Aires vive de eso. Cuando se corta, porque el Alto Perú primero queda en manos realistas y después se termina independizando y haciéndose Bolivia, el Río de la Plata se tiene que reconvertir económicamente. Y es ahí que se fomenta con mucha fuerza el giro agropecuario, sobre todo la exportación de cueros a partir del ganado bovino. Entonces, a partir de ahí, incluso los comerciantes se terminan haciendo hacendados porque es lo único que hay para exportar. Y ahí viene la generación de los Anchorena, después Rosas, que efectivamente tienen grandes producciones agropecuarias, saladeros, y con eso generan las exportaciones que hacen que el país viva. Porque la carne la carne que se exportaba era una carne salada, Y no prácticamente había- se la daban a comer, si mal no recuerdo, a los esclavos, pero de Europa. Creo que hasta 1910, con el primer buque frigorífico, no había carne de exportación. Sí, en los años 1890, o sea, estamos 80 años después de la Revolución de Mayo, ya hay posibilidad, con vapores mucho más veloces, ya se empieza a exportar ganado en pie, o sea, ganado vivo. Y después ya en el cambio de siglo tenés los frigoríficos, los buques frigoríficos primero, que llevan la carne congelada, y después los buques ya de una generación mejor, como vos decís, para 1910, 1905 en realidad, que se vende lo que se llamaba el chilled, que es carne enfriada. Claro. Más parecida a la que tenemos hoy en día, que no se arruinaba al congelarse tan fuerte y era la mejor carne Alejandro, del mundo la en última, Europa. ¿hasta dónde llegaban los dominios muy entre comillas civilizados hacia el sur o hacia el oeste? Mucho menos de lo que nos imaginamos. Digo, en realidad de Buenos Aires hasta el río Salado era la frontera con el indígena. 200 kilómetros. No, menos Bueno, menos de 200, y en el fondo hacías 70 kilómetros para el sur y ya había que estar con mucho cuidado. Chascomús. Sí, exacto. Chascomús es una línea de frontera, incluso te diría que posterior, que se establece esa zona como una línea de fortines relativamente segura. Y esa gente que ya tenía, Sí. que después tiene campos, es la que toma conciencia de lo que puede significar hacer desaparecer al indio para todos esos campos. Bueno, era un sueño de ellos, obviamente, sacarse de encima a los indígenas. Era lo que más condicionaba su actividad económica y la posibilidad de capitalizarse, es evidente. Desde ese momento están soñando con hacer una campaña, lo que pasa es que era inimaginable, porque aparte las sociedades indígenas todavía eran muy fuertes militarmente. Claro. Sí, conocedoras, fuertes, vaqueanos, sí, supongo que era muy Pensá difícil. que hasta 1872, o sea, 62 años después de la Revolución de Mayo, se hace el gran malón de Calfucurá, cuando le entra a la provincia de Buenos Aires, casi hasta el río Salado y se lleva todo. Claro. Imagínate. Así que en la El época gran de la Piedra Revolución de Azul. Mayo, sí, en la Revolución de Mayo no tenían demasiado dominio para nada. Che, Alejandro, si te invitamos al piso, ¿podés venir? Estoy en La Pampa yo. Bueno, vamos coordinar. nosotros. Vengan a Toay, Uy, qué los invito lindo, cordialmente. qué lindo. Los amigos de acá de Radio Nacional van a estar contentos. Qué de lindo recibirlos. Tobay. ¿Vos sos de los pampeanos que se considera patagónico? Totalmente. No, bueno. bueno. Bueno, si vos venía a ver el frío que hace acá Se han hoy, colado, vos se han decime si colado, Patagonia se o han no es colado. Patagonia. Yo cuando voy para Hace Alvear y dice hace bienvenido a un la grado bajo Patagonia, cero. escúchame, voy a Intendente Sí. Alvear y dice bienvenido a la Patagonia Argentina. Y Yo soy de bueno, Santa Cruz, así es, digo así- no. Bueno, vos sos de Santa Cruz, Claro, sos un por pingüino eso, total. por No, pero una cosa es un pingüino, nosotros somos corderos patagónicos. ustedes son Qué pingüinos. ricos son los corderos patagónicos. Alejandro, gracias por la solvencia. Te Bueno. mando un fuerte abrazo aquí. Un gusto, que anden Bueno. muy bien y feliz 25 de mayo. Bueno, gracias. Alejandro Martín Rabinovich de Toay.
Ven que la gente está en el Sí. interior, señores. Pero si No hay que acá decir yo no soy, interior. acá ¿quién es porteño? Nadie. Ah, Yo. ah. Yo soy porteña. Mira cómo Sí, levantan la ahí está, mano, mira cómo levantan la mano. No, Bueno, porteño. Ah, claro, está bien. Alejandro Martín Rabinovich es director en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales a París, Ah, mira. investigador del CONICET. Somos Nacional. En mayo, escuchás tu radio. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. 14 a 17, buena onda, compañía y el sabor de la tarde. Nunca es tarde.